No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les hablaremos, como de costumbre, de Israel y que les contaremos pues que Olmert habría propuesto aceptar a 20.000 refugiados palestinos. También hablaremos de Jordania, que confiscó elementos con símbolos judíos a todos los turistas israelíes. Se han hallado cráneos de más de 8.000 años de antigüedad en la zona, además de un molino de viento histórico de Jerusalén que va a volver a funcionar. Y atención, que les hablaremos de Chávez, pero parece que de una manera menos negativa que en otras ocasiones. Todo esto en la primera parte del informativo, porque después tendremos la segunda, dedicada a cultura, donde Esther nos traerá pues las informaciones que ella considere pertinentes. Por ahora empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿qué tal? Hola, Masha, muy bien. Se te ha olvidado decir que hoy tenemos desde Israel. Ay, es verdad. Entonces, no profundizamos en las noticias de Israel porque para eso tenemos a nuestro corresponsal Saleh Mergui. Te dejo el puesto todo para ti, Jordi, tienes toda la razón del mundo. Efectivamente tenemos desde Israel, así que si están escuchando este programa completo, esperen un poquitito que a continuación lo escuchan, y si no, pues pinchen el desde Israel, donde Sal entra en profundidades. Pero bueno, Jordi, muchas gracias por este recordatorio y dime por qué empezamos. Que empezamos, sí, en esta ocasión traemos lo que podría ser un acuerdo, un posible tratado con el tema de los refugiados. Y ha sido una noticia que ha dado el diario Haaretz, que revelaba que el primer ministro, Ehud Olmert, habría propuesto al presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, el retorno a Israel de 20.000 refugiados palestinos bajo el rubro de reunificación de familias. Según el matutino, la propuesta está incluida en el marco del acuerdo de estantería, que ambos líderes elaboran desde hace meses. Este acuerdo es llamado así porque se trata de un acuerdo que, si bien soluciona todos los problemas en pugna, no podrá ser implementado de inmediato, entre otras cosas debido a la escisión palestina, con una autoridad en Ramallah y otra en Gaza, y quedaría en la estantería, es decir, listo para ser implementado cuando las circunstancias lo permitan. Según Haaretz, que cita fuentes de Washington, Olmert habría propuesto que Israel reciba 2.000 refugiados anuales durante 10 años, dando prioridad a casos humanitarios que cumplan con criterios preacordados. Y parece que se han inventado todos los tipos de acuerdo posibles, pero no, ahora existía el acuerdo de estantería, de este todavía no teníamos conocimiento. Bueno, esta propuesta también estaría condicionada a que los palestinos renuncien formalmente al derecho al retorno de los refugiados desde el 48 en adelante. La postura del primer ministro difiere de la ministra de Asuntos Exteriores, de Tzipi Livni, quien se opone a cualquier tipo de retorno, incluido el motivado por causas humanitarias de cualquier número de refugiados. Livni, de hecho, comunicó durante la última visita del presidente Bush que el ingreso de cualquier número de refugiados a Israel constituiría un precedente peligroso. Este tema de los refugiados saben que es una de las banderas más representativas de las reivindicaciones palestinas y constituye uno de los puntos más agudos dentro de la disputa en las negociaciones por llegar a un acuerdo definitivo. Pronto haremos un programa en revistas en la red. La semana que viene podrán escuchar un programa en el que hablamos del tema de los refugiados, pero no de los palestinos, sino de los judíos, un tema del que no se habla porque también hubo refugiados judíos en aquella época y eso no sale en los medios de comunicación, no sale en la ONU, no es un tema del que nadie parezca ocuparse. Seguimos, Jordi, y hablamos también de Israel, pero israelíes en Jordania, podríamos llamar esta noticia. Sí, tú sabes que cuando vas a coger un avión, pues hay cosas que no te dejan pasar, como todo tipo de armas o cuchillos. Ahora creo que tampoco mecheros ni nada. Ciertas cosas. Pero en Jordania, tienen otro tipo de manera de ver estas cosas. Decenas de israelíes fueron obligados a dejar Biblias y otros elementos judíos para entrar a Jordania, bajo el argumento de que podría poner en riesgo sus vidas. La semana pasada las autoridades reiteraron el consejo de que la parafernalia judía que pueda poner en riesgo las vidas de los turistas debe ser dejada en el puesto de control fronterizo.
El miércoles un grupo de 30 israelíes religiosos debió cancelar su viaje a Petra luego de que se les confiscaran sus elementos. Pues esto, según explicó un oficial jordano al diario Yediot Ahronot, es porque los símbolos judíos hacen más fácil para los elementos terroristas la identificación de israelíes. Pues difícil responder a esto, porque bueno, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los jordanos aumentaron la seguridad con relación a los elementos judíos por medidas de seguridad, explicaron, y como esto responde a medidas de seguridad y es para hacer un bien a los turistas israelíes para que estén a salvo, pues destacaron que no había ningún sentimiento antisemita detrás de la decisión, sino únicamente, pues eso, el deseo de proteger a los turistas de la mejor manera posible. En fin, desde luego que llamaba la atención el hecho de que no puedan entrar sus símbolos, no pueden ir con su kipá, en fin. Bueno, es casi anecdótico realmente, pero queríamos traerlo aquí. Y seguimos. Un país que nos ha tenido muy preocupados, que nos sigue teniendo preocupada la situación de los judíos en él, es Venezuela. Cada vez que hablamos de Venezuela es para decir que si el presidente Chávez dijo esto, hizo aquello, hizo lo de más allá y pensó no sé cuántos. Bueno, parece que vienen noticias de calma, no es para tanto, ¿verdad, Jordi? No, ha sido el Congreso Judío Mundial el que calificó ayer como excelente la primera reunión con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien se expresó en contra de cualquier discriminación. El tesorero del Congreso Judío Mundial, Eduardo Elstein, declaró a la agencia judía de noticias que fue una reunión excelente porque el presidente Chávez hizo una declaración contundente de que está en contra de cualquier tipo de discriminación. El directivo también destacó la franqueza que manifestó el presidente de Venezuela durante la reunión que mantuvo el miércoles por la tarde en el Palacio de Miraflores, en Caracas, con las principales autoridades del Congreso Judío Mundial y representantes de la comunidad judía de Venezuela. Y además subrayó Elstein que el líder bolivariano habló de la comunidad con los ministros locales para mejorar las relaciones. Fue un encuentro que duró poco más de 1 hora y media y los dirigentes judíos definieron la reunión como amistosa. ¿De qué más se habló? Se habló de Irán, no se escaquearon de hablar de uno de los temas más delicados, se mencionó, no sabemos qué se dijo, pero se mencionó, y también se habló de la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, algo que se había terminado hace unos años. Elstein resaltó que la entrevista con el presidente venezolano sirve para fortalecer a las comunidades y destacó que a través del presidente de la comunidad judía de Venezuela, de Abraham Levi Ben-Shimol, se logró manifestar algo claro, como que cuando una comunidad siente algo, el mundo judío está presente. Estuvo el embajador argentino en Estados Unidos, estuvo también Claudio Eppelman, director ejecutivo del Congreso Judío Latinoamericano, que dijo, hablando con la agencia judía de noticias, que el encuentro había despertado una gran expectativa en toda la comunidad judía. Es una entrevista que además sirvió para que los dirigentes judíos lleven sus quejas por el hostigamiento a la comunidad judía venezolana denunciado en repetidas oportunidades y su preocupación por el acercamiento al régimen iraní, como les comentábamos. No sabemos si estas reuniones sirven para algo más que para hablar y para poner encima de la mesa los problemas. Queremos creer que esa sensación de que la reunión fue excelente lo podremos ver después en hechos más concretos, podremos darnos cuenta en las palabras del presidente venezolano y sobre todo en el cese del hostigamiento a ciertos sectores judíos dentro de Venezuela. Pero bueno, es un primer paso por ahora y estaremos pendientes. Y ahora nos vamos a hablar del pasado, pero nos vamos a hablar del pasado remoto casi, ¿verdad, Jordi? De la Edad de Piedra, nada menos. Nada menos. Varios arqueólogos han descubierto 3 cráneos esculpidos en la Edad de Piedra, con más de 8.000 años de antigüedad. Estos demuestran el desarrollo del culto a los antepasados en esta época. La autoridad israelí de antigüedades informó de que los cráneos, hallados en las excavaciones de Yiftach, en la Baja Galilea, pertenecen al Neolítico Precerámico Período B. Según Hamoudi Halaili, director de la excavación, los cráneos están esculpidos, un fenómeno que se identifica con la nueva edad de piedra. La práctica incluye la reconstrucción de los rasgos faciales del muerto esculpidos con distintos materiales, por ejemplo, una argamasa especial. Uh-huh. Y es muy curioso porque el ritual es el siguiente.
Según los expertos, los objetos se colocaban en un banco de la vivienda y servían para inspirar a las jóvenes generaciones a continuar el camino de sus antecesores. Es una costumbre que también se ha localizado en otros países de la región, como en Siria, en Turquía o en Jordania, por ejemplo. Después de un periodo de tiempo, el sucesor establecía su estatus y era aceptado por la sociedad. La necesidad de la imagen del padre, entonces, lógicamente, disminuía, y en una ceremonia se enterraban las calaveras en una fosa distinta a la que reposaban el resto de los huesos. Por ello se han encontrado solo las calaveras. Estas calaveras tendrían entre 8.000 y 9.000 años y se encontraron enterrados en un foso adyacente a un edificio público. La verdad es un ritual bastante... Bueno, hablamos de cráneos, pero suena hasta bonito, ¿no? Este respeto y esta necesidad de la memoria, de alguna manera, aunque bueno, las nuevas generaciones iban solapando a las anteriores. Y no termina aquí nuestro repaso a la historia, Jordi, pero nos acercamos un poquito más al aquí, ¿no? A la hora. Sí, en este caso al siglo XIX. El molino de viento construido por el filántropo judío Sir Moses Haim Montefiore, que lo construyó en 1857 en el barrio Yemim Moshe de Jerusalén, producirá harina nuevamente. La renovación del molino, uno de los símbolos modernos de Jerusalén, fue posible gracias a la contribución con $500,000 por parte de un donante estadounidense judío al intendente de Jerusalén, Uri Lupoliansky. El molino de viento fue construido a mediados del siglo XIX para proveer harina a los habitantes de Mishkenot Sha'ananim, el primer barrio judío que se construyó afuera de los muros de la ciudad vieja. Y además se construyó de acuerdo a un modelo inglés. Por ello se habría viajado al país expertos enviados especialmente de Londres por Montefiore. Después, ¿qué pasó? Pues que llegaron los molinos de harina a vapor, llegó la tecnología. Estos no hacían como la noticia anterior, que respetaban lo que tenían, así que el uso del molino de viento se interrumpió. Y después de 151 años, la Municipalidad de Jerusalén planea recomenzar el trabajo del molino, que se va a utilizar sobre todo como una atracción turística. Será conectado a electricidad, ya que actualmente el viento que hay en la zona no es suficiente como para mover las palas y rotar las ruedas del molino y hacerlo rotar. Pero bueno, casi les falta el pequeño Don Quijote, pero se lo podemos prestar desde aquí, desde España. Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, muy buen fin de semana. Igualmente. Yo me voy ahora a hablar de cultura con Esther. Esther, bienvenida. Hola Masha, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿También nos traes alguna noticia que llega con ecos del pasado? Pues con ecos del pasado, no. Vaya. Hoy, especialmente no. Que ya con todas actuales. Los nostálgicos que nos habíamos puesto Jordi y yo de la época de bueno, así la edad de piedra yo y eso. Sí, a ver, con actualidad y presente, que también toca. Pues vale, en principio, bueno, tengo noticias internacionales y de agenda nacional. Y empiezo con las internacionales. Te digo que en Venecia se ha publicado que la actriz de origen judío Natalie Portman abrirá el festival con un corto que ha rodado como directora en esta ocasión. El corto tiene como protagonistas a Lauren Bacall y Ben Gazzara. Sí. ¿Lauren Bacall? Sí. Y de hecho el argumento trata de una historia de amor en la tercera edad. Entre Ben Gazzara y Lauren Bacall. Pero sí, es un corto de apenas 17 minutos de duración, pero... Qué bien, mira tú a Natalie Portman, ¿con qué actores cuenta? Sí, parece que será interesante. Y el estreno será, bueno, el 1 de septiembre. Así que estaremos esperándolo. Ahora, una noticia... por cierto, que no solamente dicen de origen judío, bueno, ella es judía, evidentemente, además es israelí. Natalie Portman. Sí, pequeño detalle. ¿Qué más? Muy bien, pues ahora pasamos a Costa Rica y te cuento que Hanok Piven, que estuvo en Madrid hace poco con motivo de la conmemoración del 60 aniversario de la creación del Estado de Israel, presentando sus trabajos. Es un artista que hace collage muy divertidos, sobre todo, y en fin, difíciles de explicar, y si nuestros oyentes tienen oportunidad de ver en alguna ocasión sus trabajos, les animamos. Bueno, de hecho nosotros hicimos una entrevista, tuvimos una entrevista efectivamente aquí, y está una interesantísima entrevista, y él tiene una página web donde yo les recomiendo que se metan, porque es una verdadera delicia
Yo no sé si tenemos su página web aquí a mano, creo que no, pero bueno, ponen su nombre y lo van a encontrar. Hanoch Piven. Hanochpiven. Y de verdad que vale la pena, porque es vale muchísimo la pena. ¿Qué más cositas, Esther? Y pues nada, abrió una exposición titulada El mundo tridimensional de Piven, y que se mantendrá abierta hasta el 14 de septiembre. Esto es en la Universidad de Costa Rica, la sede de San Ramón. Y ahora pasamos ya a Agenda Nacional. Y tengo, 3 actos ahora mismo en programa. El primero será el 15 de agosto, y se trata de una visita guiada por la Judería de Jaén y titulada El legado judío. Así que hoy mismo. Exactamente. A las 8 de la tarde, Corriendo. El punto de encuentro es en Plaza de la Magdalena. Y como están además mejorando lo que fue la judería y en el centro histórico, pues seguramente será una visita interesante. Y rapidito vayan todos ahí, estén preparados a las 8 en la plaza de... ¿dónde? De la Magdalena. De la Magdalena, y a visitar. ¿Qué más? Muy bien. El 20 de agosto, actividades infantiles, sesión de cuentos, esto es en Gerona, a las 6:30 de la tarde. En el Museo Judío, Centro Bonastruc, Saporta, para quien se encuentre por allí, y, en fin, son actividades educativas que en ese mismo sitio, el 21 de agosto, tendrá lugar una actuación por la noche a las 10 de Sendebar. El Centro Bonastruc está últimamente realizando un montón de jornadas, tiene mucha actividad, vamos. Se mueve bastante, y desde aquí pues aconsejamos a quienes se encuentren por allí que se acerquen y que disfruten de todos los eventos que tienen lugar. Así que eventos hay. A ver los haylos, como las meigas. Esther, muchísimas gracias. Gracias a ti. Shabbat Shalom, buen fin de semana. Igualmente. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Que pasen un excelente fin de semana. Y nada, ya saben que nosotros seguimos aquí. Cualquier cosa, Radio Sefarad. Tenemos cultura, música, tradición, información absolutamente para ustedes. Así que Shabbat Shalom, buen fin de semana. Cualquier cosa también, seguimos aquí el lunes. Señoras, señores, bienvenidos. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero lo cierto es que en principio habrá liberación de presos. También les vamos a hablar de Egipto, que ha advertido a Hamás de que debe liberar y colaborar en la liberación de Gilad Shalit. Hablaremos además del inminente regreso a Israel del embajador de Venezuela, y volvemos a hablar de Francia y de Alemania, refiriéndonos a qué, al antisemitismo. Después, en la segunda parte de nuestro informativo, tendremos noticias culturales, como de costumbre, pero hoy no las trae Esther, sino que vuelve Ana. Así que esperen, que ya estará aquí con nueva información. Antes empezamos dándole la bienvenida a Jordi, que no se nos había ido del todo. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Sí, yo sigo aquí, al pie del cañón. Tú sigues aquí, al pie del cañón, un poco más resfriado que el viernes, ¿me decías? No, resfriado no. Lo que pasa es que vengo del norte, del fin de semana, y cuando uno cambia de un clima húmedo a uno seco, como aquí en Madrid, tan seco como Madrid, pues quizás se nota. Es un shock medioambiental. Sí, sobre todo para la voz. Bueno, vamos a hablar de lo que generalmente hablamos. Parece ser que sí, que habrá, parece ser porque había escépticos y todavía no ha sido la liberación, pero está prevista una liberación de presos. Es una noticia que hemos recogido en Aurora Digital. Israel decidió el domingo dejar en libertad a unos 200 prisioneros palestinos para tratar de fortalecer la imagen pública del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y fortalecer el diálogo entre las partes. Entre los presos que serán puestos en libertad hay 2 catalogados por Israel como con las manos manchadas de sangre, el calificativo con el que se define a palestinos implicados en la muerte de israelíes. Ambos, condenados a cadena perpetua, ya cumplieron más de 30 años en la cárcel. Como les decía, estamos todavía sin fecha, pero bueno, no se ha indicado cuándo va a ser la puesta en libertad de estos 200 presos, pero las fuentes palestinas
han declinado hacer cualquier comentario antes de recibir notificación oficial. Sí que se destacó que estaban al tanto de la sesión en el gobierno israelí y que, bueno, que ellos obviamente esperaban que fueran más los presos liberados. Esperaban 250. Bueno, han sido 50 menos, pero en otras noticias se hablaba incluso de 150. O sea que serían 50 más de una información y 200 menos de lo que pedían los otros. Lo que no les ha gustado es que probablemente no esté Marwan Barghouti entre la lista de los liberados, y esto es lo que había pedido la Autoridad Nacional Palestina. Como saben, Barghouti es visto y considerado por muchos como el sucesor posible de Mahmoud Abbas al frente de la Autoridad Nacional Palestina. Además, que se piensa que Barghouti tiene la fuerza necesaria para unificar la calle palestina. También hay que entender esto en código de las elecciones internas, porque la decisión del Consejo de Ministros fue aprobada con la oposición de 3 representantes del Shas y la del titular de Transportes, que es Shaul Mofaz, que es el aspirante a sustituir a Ehud Olmert como líder del partido Kadima, mientras que su oponente en esas mismas elecciones, que es Tzipi Livni, votaba a favor. Así que también aquí, en este caso, se están retratando y viendo cuáles son sus posturas, cuáles serían más firmes, cuáles serían un poquito más dispuestos a ceder, cuál tiene una sensación de necesitar a Mahmoud Abbas más y cuál cree que no es necesario este gesto de buena voluntad hacia él. Gestos y liberaciones. Es lo que casi en Israel la política se convierte en una cuestión de gestos, cuestión de simbología, de que cualquier cosa se amplía. Bueno, pues estas declaraciones de Egipto, pues probablemente, Jordi, hayan satisfecho por un lado a los israelíes y no gustado tanto a los de Hamás. Sí, es otra noticia que nos trae Aurora Digital. El Cairo advirtió a Hamás de que debe dejar de obstruir el progreso en el acuerdo para liberar al soldado secuestrado Gilad Shalit y defender la tregua negociada con Israel. Un alto funcionario del gobierno en Jerusalén dijo que lo que Israel sabe es que el jefe de inteligencia egipcia, Omar Suleiman, le comentó a Khaled Meshal, el jefe de Hamás en Damasco, que Egipto no estaría de acuerdo con la dura postura de la organización en las conversaciones sobre la liberación de Shalit. Suleiman dijo también que las conversaciones entre Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, deberían avanzar una vez más intensamente en el Cairo, tal como se acordó hace más de un mes. Y de hecho, las fuentes gubernamentales dijeron que Egipto exigió una respuesta de Hamás antes de que finalice esta semana, en estas reuniones programadas entre egipcios y funcionarios de Hamás en Damasco. Así que, como ven, también Egipto se suma a la crítica a Hamás y están apretando para que se llegue a algún tipo de acuerdo ya inminentemente. Seguimos. Otro de los puntos en tensión, otro de los puntos que nos llaman siempre a la atención y que nos preocupan, es qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Bueno, pues parece que se mueven ahí algunas cosas, Jordi, parece que se intenta llegar a acuerdos de buena voluntad. Sí, en este caso nos hacemos eco de una noticia de la Agencia Judía de Noticias. Dice la noticia que circulaba en los últimos días acerca de la próxima llegada a Israel de un nuevo embajador de Venezuela se vio confirmada por las declaraciones del embajador de este país en Washington. El embajador Bernardo Álvarez afirmó que el presidente Hugo Chávez próximamente designará un nuevo embajador para restablecer de lleno las relaciones bilaterales con el Estado de Israel, después de haber sostenido la semana pasada una reunión franca con representantes de la comunidad judía internacional. Esta información fue publicada también por el periódico digital El Nacional de Venezuela. Según esto, Álvarez participó en la reunión en la que mantuvieron altos funcionarios charlas con dirigentes judíos venezolanos y representantes de entidades judías internacionales, entre ellas el Comité Judío y Mundial, que, por cierto, hoy en el programa desde Argentina hacemos un amplio análisis de lo sucedido en esa reunión, porque no fue del acuerdo de todos. De hecho, se echó en falta que se mencionara el caso de la AMIA en esas conversaciones. Bueno,
se comprometieron Chávez junto a Cristina Fernández y Lula da Silva, que abordará una reunión que sostendrán en Pernambuco en septiembre y que en principio estarían dispuestos los tres a hacer un pronunciamiento público contra el antisemitismo. Y la verdad es que llama la atención, si Chávez hace un llamamiento público contra el antisemitismo, de verdad que seremos los primeros en estar muy sorprendidos. Con respecto a la presencia de Hezbollah, les decía que no mencionaron el atentado de la AMIA en esta reunión. Pues la directora de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano concedió una entrevista a la agencia judía de noticias y afirmaba que le preocupa mucho al American Jewish Committee, al Comité Judío Americano, el incremento inusitado en las relaciones diplomáticas de Irán, tanto con Bolivia como con otros países de la región, y dijo que no haría declaraciones respecto a las declaraciones de Chávez hasta que empiecen a desarrollarse las cosas concretas, con lo cual están a la espera de ver para dónde van estas declaraciones. Si es el principio de la normalización de las relaciones, pues desde luego que es para tranquilizar un poquito más, ya que las relaciones estaban muy tensas. Y volvemos, lamentablemente, Jordi, a lo de siempre, ¿verdad? Sí, muestras de antisemitismo en Internet, en los portales de Internet como YouTube, donde uno cuelga sus vídeos libremente y que, bueno, a veces el contenido de estos vídeos pues no es el que todos deseáramos. Uh-huh. En este caso es una noticia de la agencia EFE. El presidente de la Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo de Francia, Sami Gotland, informó que inició acciones legales por un vídeo difundido en Internet que muestra una multitud de figuras judías con una canción antisemita de preguerra como cortina musical. El vídeo, publicado en el sitio web estadounidense YouTube y en su rival francés Dailymotion, muestra una exposición de diapositivas de más de 150 políticos, estrellas de televisión, periodistas, escritores, filósofos y cantantes franceses y judíos. El clip utiliza una canción grabada antes de la Segunda Guerra Mundial llamada La boda de Rebeca, que describe a los miembros de un casamiento judío como sucios, groseros y deshonestos. Evidentemente, Gotland ha considerado el video como una lista fotográfica de naturaleza antisemita. Es como el listado de los judíos a los que hay que tener bien clasificados. Es la segunda denuncia que se hace por antisemitismo en Francia en una semana. Recuerden que la semana pasada les hablamos de esas camisetas donde leíamos se prohíbe la entrada a los judíos al parque, camisetas con imágenes del gueto de Lodz. Desde luego que es para estar muy preocupado. La Fiscalía ha abierto una investigación y se está reclamando más control y más severidad. Así lo citó el portal israelí Ynet del Yediot Ahronot. Y por cierto que hemos podido saber que también la semana pasada un joven musulmán fue agredido en las calles de Francia por neonazis y que, bueno, el CRIF mostró su solidaridad. El CRIF es el comité, viene a ser la Federación de Comunidades Judías de Francia, y que desde luego la situación en ese sentido es muy preocupante. Por lo pronto dos denuncias de antisemitismo en una misma semana, y además esta agresión racista por otro lado, pues yo creo que deberían hacer que todas las alarmas en Francia se encendieran. Y otro país que debería estar muy atento y que de donde vienen, y está atento, todo hay que reconocerlo, pero la verdad es que casi da más miedo todo lo que viene de ahí, evidentemente, es Alemania, ¿no, Jordi? Sí, Alemania y el fútbol. Fútbol y racismo, dos temas que desgraciadamente suelen ir de la mano. Lo hemos visto muchas veces en estadios de fútbol, imágenes, gritos antisemitas, racistas de todo tipo. Pero en este caso, la Federación Alemana de Fútbol va a abrir una investigación por cánticos de carácter antisemita durante un partido de la tercera división el viernes entre el Lena y el Erfurt, tal y como anunció el organismo este domingo. Los aficionados del Erfurt habían proferido varios cánticos contra los judíos y los hinchas rivales, lo que obligó a los responsables del estadio a pedir a través de la megafonía que detuvieran su actitud. La Comisión de Control de la Federación Alemana de Fútbol solicitó a los dos equipos que se explicaran por escrito sobre los incidentes. Y los dos clubs, pues evidentemente condenaron los cánticos, dijeron que los lemas les resultaban insoportables y que se distanciaban públicamente de ellos.
Andreas Wiese, el dirigente de una de las asociaciones, dijo que no se puede, desgraciadamente, evitar que en cada estadio haya algunos locos, pero que la intensidad de estos 400 o 500 aficionados pues les resultó ligeramente impactante. Los estadios de clubs de la ex República Democrática Alemana son regularmente escenario de problemas racistas y de enfrentamientos entre hooligans, a menudo ligados con grupos de extrema derecha que proliferan en las regiones más desfavorecidas de esa antigua Alemania comunista y que por ello, sabiendo a lo que puede llegar, en Alemania precisamente es donde más cuidado tienen que tener. Es verdad que lo tienen, pero estos gritos y estas expresiones pues nos hacen tener mucho miedo. ¿Y para qué lo vamos a negar? Jordi, muchísimas gracias. Gracias a ti, Masha. Hasta mañana. Hasta mañana. Yo ahora me voy con Ana, que ha vuelto. Por fin, Ana, estás aquí, has vuelto. Un placer estar aquí como siempre. Seguro que no, volver al trabajo. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Para nosotros es un placer tenerte, que Esther lo ha hecho muy bien, pero que te echábamos de menos. Gracias. Y cuéntame, ¿de qué nos hablas? Bueno, pues para celebrar mi regreso voy a empezar con una buena noticia. Ah, muy bien. Que es que el coreógrafo israelí Shlomi Biton participó los últimos días en el 7º certamen internacional de coreografía Burgos, Nueva York, y ganó el 2º premio. Perdón, hay un certamen internacional Burgos, Nueva York. Efectivamente. No sabía. Veo que esa es la sorpresa de la noticia. Sí, ganó el 2º premio, está muy bien, pero es que no conocía este concurso. Sí, pues ganó por un duet que se llamaba Affected by the Sun, afectado por el sol. Un duet que hizo con otra bailarina, Lili Ladin. Y bueno, este premio se ve que lo hace muy feliz porque también ahora va a ser más conocido en España y estaba contando que su próximo proyecto lo quiere hacer en España. Entonces, bueno. Pues se ve que... Eso es lo que me llama la atención. Vamos a tener la posibilidad de tener este coreógrafo invitado a España, pues sería buenísimo. Sería muy interesante, sí. ¿Qué más cositas? Luego les quería contar sobre un estudio de turismo que se hizo en el cual resultó que España es el 5º país en aportar turistas a Berlín y los que más se quedan. Entonces, bueno, aparte de los partes generales de este estudio, destacaban que entre las ofertas con más éxito de los últimos años sobresalen el monumento a las víctimas del Holocausto y el Museo Judío. Eso me pareció así, de que los españoles no solo que viajan mucho a Berlín y se quedan mucho tiempo, sino de lo que más les interesa ver es el monumento y el Museo Judío. Lo que es terrible es oír del monumento judío entre las cosas de más éxito, ¿no? El monumento a la Shoah, pero bueno, supongo que hay que acostumbrarse a esas cosas y se han construido también para que la gente lo sepa y lo recuerde, y es importante un país que no estuvo vinculado, o sea, sí estuvo vinculado, pero no lo vivió y no lo conoce, lo desconoce. Es muy importante que vayan ahí, pero confieso que me resulta tan chocante oír hablar de esto en términos de éxito, que bueno. En fin, ¿y qué más cositas, Ana? Bueno, te voy a traer otra cosa que me resultó a mí chocante y creo que a ti tampoco te va a gustar. Nueva película de Quentin Tarantino, que bueno, ya todos saben quién es, pero se acaba de publicar la película en la cual está trabajando ahora, y es una película sobre soldados judíos estadounidenses en la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial, que buscan vengarse de los nazis. Entonces, es una película de acción, como muchas de sus películas, así como las de gangsters que suele hacer. Entonces, otra película de mucha violencia, pero esta vez judíos que quieren matar a nazis. Ah, ¿los judíos van a ser los malos? No, bueno, son los buenos porque digo los buenos.
es venganza contra los nazis. Entonces, no sé, me resulta un poco... No sé si me gusta la idea de Quentin Tarantino haciendo una película sobre... Yo sé que no me gusta la idea de Quentin Tarantino haciéndola. Había una frase de Iñárritu, Alejandro Iñárritu, director de películas como Amores Perros o 21 gramos, que le preguntaban sobre Quentin Tarantino, qué opinaba él, y él decía... Quentin Tarantino se ríe de la violencia, se burla de la violencia porque no conoce la violencia. Si realmente tuviera un poquito de conocimiento de ella, no haría bromas. Vamos a ver si estos judíos nos salen haciendo comentarios graciosos, curiosos en ese estilo habitual del cómic de Tarantino, pero bueno, también vamos a darle un voto de confianza y tal vez lo haga con el debido respeto, ¿no? Ojalá. En fin, pero siempre adentrarse en estas cosas es delicado y Tarantino desde luego es un hombre que crea polémica. ¿Y por qué no va a aprovechar para crear polémica con este tema? Lo que desde luego es la taquilla asegurada. Ana, muchas gracias. Gracias, Masha. Te espero mañana. Sí. Te tengo que decir que di una noticia de Amy Winehouse, pero te lo cuento fuera de micro. Bueno. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más, con más noticias y esperamos que mejores. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ehud Olmert se va en septiembre, sin embargo, sigue agotando hasta el último momento su cargo y con reuniones con gente importante, y les vamos a hablar de la próxima importante visita con Condoleezza Rice. También les vamos a hablar de las relaciones entre Hamas y Fatah, que desde luego podemos decir que están atravesando un momento muy difícil. También hablaremos de Pervez Musharraf, el expresidente del Pakistán. Nos acercaremos a las Olimpiadas, pero para recordar lo que sucedió un 5 de septiembre de 1972 en el que fueron asesinados 11 deportistas israelíes. También hablaremos de un acto de vandalismo, esta vez no antisemita, sino homófobo. Después pasaremos a la segunda parte del informativo, en el que Ana nos traerá noticias de corte cultural y de otra que bueno, esperamos nos dejen en mejor estado que los que nos suele dejar generalmente la primera parte del informativo. Pero empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás? Hola, Masha. Muy bien, buenas. Aquí estamos. Pues aquí estamos con tus noticias. Siempre, bueno, empezamos en Israel como de costumbre. Me decías, sí se va, pero sigue en marcha, aunque todavía no se ha ido. Pero sigue reuniéndose. En este caso, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, visitará Israel el 25 de agosto y se reunirá con el primer ministro, Ehud Olmert, y la canciller Tzipi Livni para tratar los avances en las discusiones de un posible tratado de paz con los palestinos. La jefa de la diplomacia estadounidense también se reunirá con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Las reuniones con las autoridades israelíes se realizarán en Jerusalén y con las autoridades palestinas en Cisjordania. Ayer Israel dio la lista de los 200 palestinos que serán liberados como gesto de buena voluntad para acelerar las conversaciones de paz. Se estaban todavía discutiendo qué pasa con Jerusalén y con los asentamientos en la ribera occidental, pero parece ser que realmente han puesto la quinta marcha para intentar llegar a algún acuerdo. Como decíamos en una noticia, lo han querido llamar acuerdo de estantería, ya que evidentemente por la falta de tiempo no tendrían la posibilidad de ponerlo en práctica. Sin embargo, quedaría en la estantería para poder sacarlo con los futuros líderes y ya totalmente diseñado para prácticamente solamente tener que ponerlo en marcha. Tal vez sea un poquito optimista lo que estamos diciendo, porque mientras esto sucede, mientras no se sabe con quién será el primer ministro a partir de septiembre. El 17 de septiembre, si no me equivoco, son las elecciones internas en Kadima. Ya saben que está entre Shaul Mofaz y Tzipi Livni, pero tampoco se sabe qué va a pasar en los palestinos entre Hamas y Al-Fatah. Jordi, parece que siguen los enfrentamientos. Sí, Hamas continúa con su proceso de aislamiento en todo lo referente a negociaciones y también en cuanto al otro grupo palestino que domina en la autoridad palestina. El gobierno de facto de Hamas en Gaza ha decidido que impedirá abandonar la franja a cualquier dirigente del movimiento rival Al-Fatah,
el que lidera Mahmoud Abbas. La decisión fue tomada después de que el ejecutivo de Hamás, que controla Gaza desde junio de 2007, recordemos, acusase a la Autoridad Nacional Palestina, controlada por Al-Fatah, y que solo ejerce su soberanía en Cisjordania, de no enviar pasaportes en blanco a Gaza para su expedición. Aunque muy pocos pueden abandonar la franja, pues Israel controla la frontera, los habitantes de Gaza que precisan un pasaporte son en general enfermos terminales o estudiantes que no pueden cursar allí sus estudios. Y la verdad es que sorprende el hecho de saber que todavía hay dirigentes de Al-Fatah en la franja de Gaza. Enfrentamientos que hemos podido seguir toda la comunidad internacional. Y, por ejemplo, que además subieron bastante su carácter a partir de un atentado en Gaza el pasado 25 de julio, un atentado que se cobró la vida de 5 terroristas de Hamás y el de una niña. Hamás responsabilizó de ello a Al-Fatah y, bueno, hubo redadas, hubo persecuciones y recuerdan las imágenes de los miembros de Fatah huyendo a Israel. La tensión entre Fatah y Hamás siguen en pie, ya no hay más redadas masivas, destacaban muchos miembros de comunicación. Es verdad que ya no hay redadas masivas, lo que pasa es que cabe preguntarse si quedan tantos miembros de Al-Fatah para que se hagan estas redadas masivas. Y otro punto del planeta que nos tiene muy ocupados en este momento es que si no sabemos quién va a ser el dirigente en Israel, no sabemos qué sucederá entre Hamás y Fatah. Desde luego que tampoco sabemos qué va a pasar en Pakistán, Jordi. Sí, no nos vamos muy lejos, la verdad. Los dirigentes de la frágil coalición gubernamental que el lunes empujó a dimitir al presidente pakistaní, Pervez Musharraf, tenían previsto reunirse el martes para iniciar negociaciones sobre la sucesión del jefe de Estado. Farhatullah Babar, portavoz del Partido del Pueblo pakistaní, el partido de la difunta ex primera ministra Benazir Bhutto, y formación que lidera la coalición, declaró que los dirigentes quieren discutir sobre temas relativos al post-Musharraf, incluidas unas elecciones presidenciales. La reunión debería tener lugar en Islamabad, en la residencia del viudo de Bhutto y actual copresidente del Partido del Pueblo pakistaní, Asif Ali Zardari. Y este nombre, Asif Ali Zardari, junto al de Nawaz Sharif, ex primer ministro, a quien Musharraf arrebató el poder tras un golpe de Estado incruento en el 99, son los nombres en los que vamos a tener que prestar mucha atención, porque vamos a ver si consiguen crear una coalición gubernamental. Por ahora, el presidente del Senado, Mohammediam Smoro, se ha hecho cargo de la presidencia interina y lo va a ocupar hasta que se elija el próximo jefe de Estado y las 4 asambleas provinciales del país. Estas elecciones se tienen que realizar en un plazo de 30 días a partir de que el cargo quedó vacante. Así lo recordó el portavoz de la Comisión Electoral. La verdad es que la situación en Pakistán queda especialmente delicada, teniendo en cuenta que Pakistán es un país con un arma nuclear. Muchas miradas están muy inquietas, ya que Pervez Musharraf, por una parte, según algunos analistas, estaba colaborando intensamente con Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo yihadista. Otras voces más críticas decían que no había llegado a realmente mojarse en esa lucha del todo. Lo cierto es que tanto por parte de Estados Unidos como por otros países ha habido muchísima cautela a la hora de juzgar la dimisión de Musharraf, quien estaba siendo investigado precisamente por estos nombres propios, ya les digo, Asif Ali Zardari y Nawaz Sharif, los nombres de los que vamos a seguir oyendo hablar. Así que, como seguiremos oyendo hablar, volveremos a ellos. También hay que destacar que mientras esto sucedía en Pakistán, volvía a golpear el terrorismo yihadista y el martes un atentado contra un hospital de la ciudad de Dera Ismailia, al noroeste, causaba al menos la muerte de 23 personas. Y vamos a hablar también de muertos, vamos a hablar de terrorismo, pero, Jordi, no ahora mismo, no en el presente, sino en el pasado. Un recuerdo que creo que ya iba siendo hora. Sí, un recuerdo que nos lleva de las Olimpiadas actuales de China a las Olimpiadas de Múnich, cuando el 5 de septiembre de 1972, 8 palestinos del Comando Septiembre Negro mataron a 11 israelíes, y aquellos Juegos fueron bautizados como los del terror. Ayer, 36 años después, en Pekín se rindió homenaje a las víctimas. 2 de las viudas de las víctimas solicitaron esta ceremonia al Comité Olímpico Internacional.
Y el presidente honorario del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch, recordó en su discurso que aquellos atletas acudían a los Juegos en paz y armonía y que fueron asesinados en un acto que el mundo jamás olvidará. También dijo en su discurso que era probablemente la página más negra de los Juegos Olímpicos de la historia. Están marcados evidentemente a fuego desde aquel día, y en Israel se hizo promesa de no olvidar a esos 11 deportistas. El acto estuvo encabezado por el embajador de Israel en China, Amos Nadai, el ministro israelí de Ciencias, Cultura y Deporte, Ralef Majdaleh, y el presidente del Comité Olímpico Israelí, Alex Giladi. Fueron quienes realizaron esta modesta ceremonia recordatoria de estos 11 deportistas asesinados. Explicó una de las viudas en un vídeo que, si les interesa, lo pueden ver en el diario Le Monde FR, que sí se hacían eco y mostraban en imágenes y algunos de los discursos que ahí se dijeron. Pues una de las viudas se lamentaba de que habían pedido al Comité Olímpico Internacional que en cada uno que en la apertura de los Juegos se hiciera mención a lo que había sucedido, pero acusaron a estas mujeres de querer hacer política, por querer recordar a los nombres, que simplemente pedían que se leyeran los nombres. Bueno, ellos no lo han querido hacer, pero, como les decía, Israel ha hecho firme promesa de no olvidarlos. Los nombres de quienes fueron asesinados fueron Moshe Weinberg, entrenador de lucha libre, Joseph Romano, halterofilista, al igual que Zeev Friedman, y que David Berger. También estaba Jakob Springer, que era juez de pesas, y el luchador Eliezer Halfin, así como el árbitro de lucha libre, Joseph Gutfreund, un entrenador de tiro, Kehat Shor, un luchador, Mark Slavin, un entrenador de esgrima, Andrés Spitzer, así como Amitzur Shapira, también entrenador, en este caso, de atletismo. Estos son los nombres de las víctimas de Septiembre Negro, ese 5 de septiembre de 1972. También entre los muertos que no eran terroristas se contaba el oficial alemán de la Policía de Lucha contra el Terrorismo, Anton Filgerbauer. Y con este recuerdo pasamos a la siguiente noticia. En este caso hablamos de vandalismo, pero Jordi, por una vez no contra judíos, pero bueno, igual preocupante. Sí, vandalismo en las calles de Berlín y, como dices tú, una triste noticia. En mayo se estrenó un monumento en el Tiergartenpark de Berlín en memoria de los gays y lesbianas víctimas del nazismo. La pieza, que consiste en un rectángulo gris de 4 metros de altura con una ventana que permite ver una película que se proyecta dentro, donde se ven gays y lesbianas besándose, fue atacada por unos vándalos que rompieron su ventana el pasado fin de semana. La policía está buscando a los vándalos, pero no hay testigos y hay muy pocas pruebas. Y los colectivos de gays y lesbianas piensan que podrían estar detrás grupos neonazis. De hecho, el alcalde de Berlín, que es abiertamente gay, condenó el acto de vandalismo, declaró que el ataque al monumento es claramente un ataque contra los homosexuales. Es un monumento que se encuentra cerca de otro dedicado a los 6 millones de judíos víctimas de la Shoah, y que también han sufrido sus ataques en su momento. Ya saben que la cifra de los homosexuales asesinados en los campos de exterminio nazis no es una cifra exacta, ya que es un colectivo transversal y no se sabe cuántos exactamente, de qué número concreto se está hablando. Se calcula que unos 55.000 fueron condenados por la homosexualidad, que unos 15.000 habrían sido enviados a los campos. En Berlín hay este monumento dedicado a las víctimas del llamado Holocausto gay, y también lo hay otro en Ámsterdam, hay otro en San Francisco, y está previsto que muy pronto haya otro en Israel. Es curioso, la ley nazi que condenaba la homosexualidad siguió en vigor en Alemania Occidental hasta 1969. En el 2002 solamente el Parlamento alemán pidió disculpas oficiales a las víctimas gays del nazismo. Esta noticia la hemos podido encontrar en una página llamada Universo Gay, donde daban esta información. Y Jordi, yo te agradezco muchísimo tus noticias. ¿Te parece? Gracias a ti, Masi. Nos reencontramos mañana. Mañana más. Yo ahora me voy a hablar de cultura con Ana. Bienvenida, Ana. Gracias, ¿qué tal, Masha? Muy bien, ¿tú cómo estás? Muy bien. Bueno, no sé, me he puesto como muy seria, pero en el fondo te iba a preguntar qué noticias me traes. Te voy a contar. A ver.
Primero les voy a contar sobre unos herederos de un banquero judío alemán que se llamaba Paul von Mendelssohn, que están reclamando ahora 2 cuadros de Pablo Picasso que tenía Mendelssohn a 2 museos de Nueva York, nada más y nada menos el MoMA y el Guggenheim. Unos cuadros que estiman por $200 millones cada uno, algo así. Entonces, bueno, ellos están ahora intentando llegar a juicio. Todavía no se sabe si lo van a lograr. En principio, obviamente, los museos dicen que no. No se sabe si tienen ellos alguna prueba, porque obviamente el papeleo que hay que hacer alrededor de estas historias es importante, así que bueno, ya veremos qué pasa con estas historias que van surgiendo. Sí, esto lamentablemente oímos mucho de ello y sospechamos que vamos a seguir oyendo hablar, ¿no? Sin duda. Antes precisamente manteníamos una charla sobre estos temas. Exactamente. ¿Qué más cositas? También les quería contar sobre un nuevo libro que está causando una gran polémica entre los expertos en Franz Kafka, porque salió una nueva biografía escrita por James Howes. Se llama Escarbando en Kafka. Ya con el título no me gusta nada lo de Escarbando en... Sí. Y bueno, efectivamente esta biografía no le gusta a mucha gente porque entra en mucho detalle a una supuesta afición de Kafka en el porno, que estaba suscrito a muchas revistas de porno y todo ese tipo de cosas. Entonces, obviamente, hay muchos expertos en todo el mundo que están acusando a Howes por caer en el sensacionalismo, por solo poner eso porque quiere vender muchos ejemplares. No, hombre, que cómo pueden pensar que alguien... No lo creo. No, eso lo hace porque considera que es necesario esta faceta de la vida del Kafka, gran ¿no? escritor, Para sin comprender duda. La metamorfosis a fondo hay que saber qué comió un 2 de septiembre de 1905, ¿no? Y en qué pensaba cuando iba al baño. La verdad es que el nivel de esto de escarbar... son basurófilos estas personas, sí, ¿no? Sí. Bueno, ¿Y hay tantos? Sí, lamentablemente hay demasiados. Sí. Entre estos y los falsos historiadores que abundan, que también descubrieron una cadenita de oro y ya escribieron todo un tratado sobre por qué no eran los que eran, pues vamos aviados, ¿eh? En fin. Bueno, por último, que no lo compren, sí. También, no. Nosotros, desde luego, no lo vamos a comprar. Pero hay otro libro del cual les quiero contar. Aquí no suelo traer noticias sobre libros que se publican en inglés, sino en castellano, pero la verdad es que este libro me gusta tanto que, bueno, para los que saben inglés y a ver si alguien se anima a traducirlo. Se llama Jews and Shoes. Uh-huh. Es sobre el papel del zapato en el judaísmo. Lo hace una investigadora del Centro de Estudios Judaicos en Oxford. Interesante. Se llama Edna Nachshon y es desde la Biblia, por ejemplo, por qué Moisés tuvo que quitarse el zapato. Uh-huh. ¿No? O sea, el papel del zapato en la religión, después el zapato en el folclore, en el folclore del shtetl, todo eso del Schumacher, ¿no? Del zapatero. Uh-huh. Después también llega al zapato en Israel, en la sociedad israelí, y todos y también al final, el último capítulo es sobre teatro, arte y películas, desde Ernst Lubitsch a Bruno Schulz y todo tipo de relación que tuvieron con zapatos. A mí me pareció muy interesante. Parece interesante, pero es terrible cómo después del 45 todo cambia y tú me has dicho Jews and Shoes y yo he pensado inmediatamente en esa foto imágenes de Auschwitz, o creo que era Auschwitz, todos los zapatos, ¿no? Sí. Es tremendo cómo ha cambiado la percepción de... Sí, es verdad, la asociación de un zapato simplemente. Sí, claro. En fin, Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos mañana con más noticias.